desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado queremos daros la bienvenida a otro martes más del emprendedor, el primer martes del emprendedor del año 2023. Yo no sé si toca todavía, como no nos hemos visto, aquellos que nos conectamos y que os conectáis siempre con el martes del emprendedor, dar el feliz año y esperemos que este año sea un año de emprendimiento. Y hoy empezamos como yo creo que lo finalizamos el año, entre emprendedores, hablando de emprendimiento y hablando con emprendedores, que es el objetivo fundamental que tienen estas charlas del martes del emprendimiento. Quiero dar la bienvenida, como siempre hacemos, porque yo creo que es un lujo poder contar siempre con la gente que se conecta desde el IEA de Colombia, desde Barcelona, aquellos que lo hacen desde nuestra universidad, la de San Colbe, y hoy más que nunca también aquellos alumnos que se han formado con nosotros y que vienen a través de la Francisco de Vitoria, como es el caso que ahora hablaremos. Para nosotros, desde luego, es un placer tener a todos esos emprendedores siempre pendientes de nuestros martes y esperamos que este año lo empecemos con fuerza, y para eso hoy no podíamos empezar de mejor forma que con Sergio Rueda. No solo es un emprendedor al que ya conocemos, sino que forma parte también ya de la familia del IE Avanzado. Es un colaborador del Instituto de Emprendimiento Avanzado y nos ha ayudado en diferentes formaciones que hemos tenido que dar, que aunque lo veáis muy joven, sí que tiene la capacidad de adaptar a nuestros emprendedores a las nuevas tecnologías, y por eso siempre queremos tirar de estos jóvenes. El Instituto de Emprendimiento Avanzado damos formación para emprendimiento, una formación continua, asesoramiento, pero fundamentalmente nos retroalimentamos de esos emprendedores que, como hoy Sergio, nos aportan muchísimo. No solo vienen y hacen alguna de nuestras formaciones, sino que ellos mismos nos ayudan a seguir creciendo y a seguir formándonos. Así que lo primero que quiero agradecerte, Sergio, en la época en la que estamos, de cierre de año, cierre de trimestre, el que hayas podido sacar tiempo para compartir con nosotros tu experiencia y para compartir con nosotros tu emprendimiento. Por lo tanto, lo primero que quiero es agradecerte esto y darte la bienvenida. Lo segundo, que me digas cómo has empezado este 2023, Sergio. Pues Noelia, gracias por tenerme aquí. La verdad que poder contar un poco lo que he vivido, que tampoco es mucho, sinceramente, pero creo que a mí me hubiese gustado escucharme a mí yo de hace 5, 6, 7 años, el poder saber más o menos todas las hostias que me he metido. Y nada, darle las gracias a Noelia por tenerme aquí, felicitaros a todos un feliz año, daros las gracias también por estar aquí, porque bueno, me hace ilusión que haya mucha gente, que haya gente escuchándonos. Y pues a ver, este principio de año de momento poco, cerrando el año pasado, facturas y todo es un horror, lo hablaba con Noelia antes, pero por lo demás bien, muy optimistas para este año 2023 y preparando un poco el año de lo que tiene pinta que va a ser el mejor año de la empresa. Así que bueno, poquito a poco. Ahora hablamos de su empresa. De todos he sabido que en estos últimos años y tras la pandemia, fundamentalmente, la adaptación tecnológica de las empresas, las más tradicionales, pequeñas y medianas empresas, ha tenido que ser pues mucho más acelerada de lo que estaba siendo. La empresa de Sergio se dedica un poco a eso, ¿verdad? Todos conocemos el concepto de Big Data, pero realmente, si nos preguntaran a muchos de nosotros, bajado a la práctica, ¿para qué sirve para nuestras empresas? Y sí que me gustaría, como sueles hacer, que de forma sencilla nos explicaras a qué se dedica tu empresa y el concepto de Big Data, cómo puede ayudar en el negocio a un pequeño y mediano emprendedor. Genial, Noelia. Nosotros principalmente ofrecemos servicios de arquitectura y analítica de datos para principalmente empresas tecnológicas, pero sí que es cierto que este último año hemos estado entrando con empresas más tradicionales en lo que viene a ser una conversión al mundo analítico, como le gusta llamar a mi equipo. Pero realmente, ¿qué es el Big Data? Pues el Big Data vais a encontrar muchas definiciones por ahí de
que si datos, que si muchos datos. A mí cuando hablamos de datos y sobre todo cuando hablamos en cantidades normales, porque el Big Data realmente, solo el 1% de las empresas que tienen datos, ya no solo del total de las empresas, pueden considerar que hacen Big Data como tal. Pero sí que es cierto que recalcar muy importante el tema de la información. Ya no hablamos de datos, sino hablamos de información. Y cuando tú tienes que tomar decisiones rápidas, importantes y sobre todo que tienen una repercusión actual y directa sobre tu negocio, necesitas información. La información está servida en todos puntos y de hecho hace unos meses dimos una formación con el instituto, al equipo de Colombia, y al final eran empresarios que de digital poco, pero que buscando esos nexos de información, ese dato físico, que no hace falta irnos a lo digital, el propio dato físico lo podemos contabilizar muy fácilmente. Entonces creo que el Big Data como tal es un concepto que se usa mal y que deberíamos hablar más de flujos de información, ¿sabes? ¿Crees que eso aleja a gran parte de la pequeña y mediana empresa el que el concepto se haya explicado mal? Sin embargo, si alguien se lo explicara como tú lo estás explicando, estamos hablando de flujos de información que siempre los ha habido y que ahora a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, te pueden llegar de una manera más fácil, pero realmente lo que se necesita es saber qué hacer con esa información, ¿verdad? Es decir, que tú tengas mucha información claro, no significa que si no procesas esos datos, a lo mejor hay información que no es necesaria, sino que te debes centrar en aquellos datos que son necesarios para proyectar tu negocio, escalarlo o dirigir tu nuevo producto. El mayor problema que nosotros vemos es que el 90% más o menos de las empresas siempre se posicionan en los dos extremos. O tengo una cantidad de datos extrema, recojo y todo tipo de dato, o al revés, o no tengo nada. Lo que causa es que al final, en un punto, pues obviamente no tienes nada que analizar y en otro estás tan abrumado con el volumen de datos que sencillamente dices, ¡buah!, a otra cosa. Uh-huh. No hace falta ir muy lejos, ni con análisis estadísticos, ni nada. No, es tan sencillo como decir, vale, en mis decisiones, ¿qué importa? ¿Qué factores importan? Pues tengo que tener muy claro el ticket medio de mi cliente, tengo que tener claro dónde se está gastando mi cliente el dinero, por ejemplo. Un caso, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si yo tengo pocos datos, no voy a ser capaz de usarlos. Si tengo demasiados, probablemente no sea capaz ni de cuadrar esos datos. La cosa es ir con foco, con enfoque. Decir, necesito medir esto para tal objetivo y para tales decisiones. Sencillo. Uh-huh. Ya sea por formularios, en papel. Conozco empresas que directamente recogen formularios en papel como datos. Es decir, no hace falta irse al canal digital súper tecnológico. Es decir, tienes que tener claro qué información necesitas para mejorar tu negocio y ahí ir a buscarla. Comentábamos cuando dábamos otro tipo de formaciones que estamos dando en otras regiones como en León, a emprendedores de León y a empresarios, que más del 70% de Google Analytics, de los que utilizan Google Analytics, o al final acaban dejando de utilizar, o no lo utilizan correctamente. ¿Por qué? Pues porque les abruma, como tú bien has dicho, esa cantidad de datos que pueden tener y sin embargo que no ponen en práctica para su negocio. Por lo tanto, es qué quieres saber y entonces te diremos dónde tienes que buscarlo. Ese sería, que es el mensaje que tú has lanzado, lo más claro para los emprendedores y que ese emprendimiento tradicional que se está adaptando poco a poco pierda un poco el miedo a las ventajas que puede tener este tipo de nuevas tecnologías, este tipo de aplicaciones. Una vez que hemos definido qué es Big Data, ahora quiero que me expliques cómo surge tu emprendimiento. ¿Vienes de familia emprendedora? ¿Cuál es tu formación? ¿Tienes relación con ella? Yo vengo de inicio soy la tercera generación de emprendedores en mi familia.
Mis abuelos ya empezaron hace muchos años en diferentes cosas, mi padre también, bueno, mis padres en general. Y en parte digo siempre lo mismo, yo empecé por inercia, porque al final lo que ves en casa se te pega. Y por mucho que se diga que no, pero al final se te pega la rutina y no el decir emprender porque sí, sino que cuando tú estás viendo a figuras para ti de admiración, como en mi caso son mis padres, el simple hecho de ver cómo se lo curran día a día, ver que se lo pasan bien, sobre todo con lo que están haciendo, que para mí eso es lo más importante, disfrutar del proceso. Y obviamente va a haber días malos, todos tenemos días malos. Se habla del Blue Monday el día más triste que hubo, sí, pero bueno, tonterías. Sí. Que al final es cuestión de disfrutar y yo con lo poco que empecé y fui descubriendo, sí que es cierto que mi padre me invitó a entrar en el mundillo. Siempre han venido a comer gente a mi casa también emprendedora, o sea, el entorno de mi familia siempre ha sido muy del mundo. Todo empezó allá pues tendría yo, mi primer emprendimiento fue a los 16 años, si no me equivoco. Empecé fue a la salida, acaba de salir Facebook Ads, era el momento del boom de Facebook Ads. Y yo en ese momento tenía un amigo mío que se había ido a estudiar a Miami. Me dijo, oye tío, aquí el tema del e-commerce, aquí en España el tema del e-commerce y de las tiendas online, o sea, ni se había visto. Y me dijo, tío, montar una tienda aquí, esto mira, funciona tal, tal y tal. Y nada, empezamos a probar con ahorros que teníamos cada uno, un poco tal. Palmamos fácil 5 tiendas, de decir, vender hacer 2 pedidos. Y por ese entonces estaba muy de moda y era una época en la que Trump estaba muy en auge, era la época en la que empezaba a entrar en su carrera política y totalmente fuera de ideología dijimos, joder, ¿por qué no aprovechamos esto? Y creamos el e-commerce Great Americanera, que básicamente era una tienda online de merchandising orientado teníamos tazas, camisetas, placas, de todo, así muy estilo Donald Trump. De hecho, en muchas hacíamos coñas con su cara y de todo. Ahí pegamos el pelotazo, puedo decir. Pues bueno, en un año y medio facturamos casi $750,000. Y al final terminamos, yo me terminé aburriendo de eso, de decir, a ver, es que era la época en la que Facebook Ads tú le metías €1 y te devolvía 4. Entonces era puro negocio matemático. Te lo digo en serio, era pura matemática, ajustar márgenes y reinvertir, pum, pum, pum. Y al final a mí me terminó aburriendo y hablé con mi socio y en una época que era muy buena en ese sentido, terminamos vendiendo la empresa. Muy bien. Vendimos la empresa y bueno, pues ahí tuve una época de parón en el que estuve haciendo proyectillos pequeños, tonterías y demás, hasta que me junté con mis actuales socios, Ramiro y Daniel. Y bueno, entre medias yo estudié, bueno, que todavía no he terminado, por cierto, a ver si termino el TFG, estadística aplicada, de ahí la orientación de todo el tema de los datos. Yo estudié estadística aplicada, siempre me llamó mucho el tema de la programación, llevo programando desde pequeño. Y nada, pues hablando con amigos, oye tal, pues necesito un sistema de analítica, tengo muchos contactos yo en el mundo de startup y demás, y un amigo me dijo, oye tío, tengo este problema con el tema de analítica, ¿me podrías echar una mano? Cogí a uno de mis mejores amigos, que es ingeniero de datos, oye tío, vamos a hacer este proyecto, y empezamos a hacer ese proyecto, y dijimos, oye,
sea, seguía hablando con amigos y contactos y me decían, y era un problema bastante común, el tema de las estructuras cuando ya tienes un nivel avanzado de datos, sistemas de analítica, de informes automáticos, todo eso era algo complejo desde un punto de vista de una startup que estaba empezando. Entonces empezamos ahí a coger proyectillos pequeños y dijimos, oye, esto tiene futuro. Ahí es cuando conocimos a nuestro tercer socio, que es Daniel, que es para mí el mejor hombre de ventas comercial que puedes encontrar por ahí. Y nada, decidimos juntarnos los tres, fundamos Loopier y hoy en día, pues bueno, tenemos un pequeño equipillo aquí en la oficina. Estoy metido en el despachillo este de grabación y bueno, soy de los pocos que queda ya en la oficina. Y nada, al final fue poco a poco, empezamos cogiendo proyectos muy boca a boca. Y al final pues estamos aquí a día de hoy, la verdad, con más de 50 proyectos hechos. Está muy bien, la verdad. Bastante contentos, la verdad. Según te escuchaba, primero te viene de familia, lo que tú has dicho, has visto a tus padres, es decir, esa cultura del emprendimiento, quizás lo que te ha permitido es no tener ese miedo escénico que hay bastante en España a emprender, sobre todo pues porque parece que la cultura te llama más a fórmate, búscate un empleo fijo en una gran multinacional, sí, y que tu conocimiento allí va a estar siempre bien utilizado y un buen puesto, que es lo que dicen todos los padres. En tu caso has tenido la suerte. Claro, eso es. En tu caso has tenido la suerte de tener emprendedores que han confiado y saben el camino difícil que tienes por delante. Me hacía gracia algo que has dicho, porque yo creo que te has ido adaptando como yo creo que las empresas actualmente, o los emprendimientos, las startups, están surgiendo en torno a necesidades del momento. Es decir, cuando surgió el e-commerce, el tema de las ads en Facebook, y ahora es verdad que el tema de los datos, es cierto que tenemos miles de aplicaciones que nos van a decir cómo recopilarlos, pero realmente cómo utilizar esos datos yo creo que la mayoría de pequeñas y medianas empresas no lo conocen. Cuando surge este emprendimiento, lo haces con personas que realmente conoces bien, y que, porque yo siempre lo pregunto, el tema de recursos humanos es fundamental también, ¿no? El tener socios con los que tengas total confianza a la hora de iniciar el proyecto, y no solo de iniciarlo, que eso es más fácil, sino de avanzar en ese proyecto. En este caso es así, ¿no? Tienes las personas adecuadas para el proyecto que querías desarrollar. En mi caso, con el e-commerce, al final era un amigo mío de toda la vida. Él se fue, dio la casualidad de que él era más mayor que yo, se fue a estudiar a la universidad allí a Estados Unidos y cuadró. Oye, tal, era algo que siempre habíamos estado hablando, yo siempre había estado haciendo tonterías pequeñas, él también, pero ya fue un momento de decir, oye, pues vamos a probar esto, que justo, o sea, fue por chiripa total, o sea, no fue de decir, pues voy a estudiar este mercado. Un estudio del mercado concienzudo. Fue chiripa total. De hecho, en posteriores proyectos que he tenido y que han fracasado en ese lapso de tiempo entre la empresa actual y el e-commerce, siempre he pecado de parálisis by analysis, que se llama, de mucha estrategia, muy decir, wow, pues, business plan, tal, no. Al final es una cosa que quería comentar, que me he dado cuenta de que lo de planear cosas para cuando ya tengas 100.000 euros de facturación al año. Pero bueno, como me comentabas en tema de recursos humanos, mis socios actuales, una cosa que me ha venido un poco, pero que también buscaba, es primero buscar gente con la que tengas muchísima confianza, gente con la que te lleves bien día a día. Obviamente va a haber malos días en los que va a haber discusiones, pero también sobre todo buscar gente complementaria, porque cuando tú buscas llegar, entre comillas, lejos o llevar un emprendimiento con unos objetivos grandes de facturación, necesitas gente que pueda asumir diferentes roles sin pisarse unos a otros.
En mi caso, por ejemplo, yo llevo toda la parte de negocio actualmente en la empresa. Otro de mis socios lleva toda la parte comercial y de marketing, y otro de mis socios lleva toda la parte de tecnología, ingeniería y operación. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para que cuando tú estás eligiendo a tu equipo, primero, que te lleves bien con él, o con ella, o con el equipo. Y segundo, que sean perfiles complementarios. No tiene sentido entrar en una empresa financiera con un ingeniero y 2 personas de marketing, por ejemplo. O no tiene sentido entrar con 3 personas de marketing que al final se van a pisar unos a otros. También una cosa que hicimos muy bien desde el principio fue un pacto de socios. Básicamente en el pacto de socios recogimos las responsabilidades de cada uno, qué pasaba si uno no cumplía esas responsabilidades y más o menos un poco todo lo que se debe comentar para cubrirte en el caso de que haya cualquier problema, conflicto grave. Es decir, que conozco pocos casos que han tenido que echar mano del pacto de socios, pero creo que es muy importante tenerlo plasmado, aunque sea en un papel firmado por los 3, sin ir a notario ni nada, pero tener firmado de decir, oye, estas son las responsabilidades de cada uno y esto es lo que va a pasar si cada uno no cumple. Muy sencillamente bien. Esos son los 3 para mí factores clave y el resto detallitos, se podría decir. La verdad es que has ido marcando muy bien cómo has hecho el inicio de ese emprendimiento de Lupier. Primero detectas una necesidad y lo detectas de una manera, yo creo que fundamental, que tenéis todos los emprendedores jóvenes que habéis venido y que participáis en el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Yo creo que tenéis una característica todos muy generalizada, que es vuestra capacidad de hablar con muchísima gente, no del mismo ámbito de trabajo, ni siquiera en el mismo ámbito de estudios. Es decir, sois personas muy abiertas. Lo que fomenta es que tengáis oportunidades a la hora de participar y de generar ideas y de compartirlas. A mí me sorprende por la juventud, vuestra capacidad que tenéis para adaptaros a diferentes ambientes, con gente más mayor, con gente más analógica, con gente más digital. Siempre pensáis que podéis sacar alguna oportunidad de hablar personalmente con otra gente. Yo quiero que transmitas cómo conseguís ese tipo de oportunidades. Es cierto lo que yo percibo de vosotros, es decir, que estáis en constante, sois como esponjas en constante captación sí, de todo aquello con los que os relacionáis. A mí me sorprende muy gratamente eso. Yo aquí tengo 2 primas. La primera es, a cada conversación que tengo, siempre voy por delante con el pensamiento de seguramente no, 100% la persona con la que estoy hablando sabe algo que yo no sé. Fundamental. Lo que sea, pero cuando llevas esa concepción por delante, te dejas la arrogancia y te dejas este no tiene ni idea, en otra parte. Y mi segunda prima es contar la idea. O sea, la idea, contar mi empresa, contar en todo momento, tener un pitch entrenado, preparado y clavado de cuando te digan, ¿tú qué haces? En 20 palabras puedas resumir perfectamente lo que haces. Y es que te lo aprendas de memoria como si fuese un examen. Porque al final el miedo que existe general de la gente que suele empezar a emprender, es no voy a contar mi idea a ver si me la va a copiar alguien. Sí, eso también porque al final son casos que, por ejemplo, se han dado casos de gente a la que le han copiado la idea, pero claro, al final esto es un sesgo cognitivo en el que en el momento que te enteras que a alguien le han copiado la idea, ya en tu cabeza hace clic y dices, a mí no quiero que me pase esto. Sin embargo, creo que contar tu idea, primero porque las ideas no valen nada, y segundo porque tú eres la mejor persona para llevar eso a cabo. Y si no es así, el propio mercado te pondrá en su sitio, tu sitio. Pero creo que contar tu idea
idea, empresa, en la fase en la que esté, y tenerlo perfectamente cuadrado te ayuda a que, primero, oportunidades de gente que a lo mejor, si no le llegas a contar la idea, no te dicen, pues conozco tal fondo de inversión o conozco tal persona en tal empresa grande que puede ser un cliente interesante. Cosas así me han pasado. O amigos míos, el otro día hablaba con un amigo mío, él contando su idea, en una comida, resulta que uno de los que estaban en la comida conocía un fondo de inversión en startups enfocado en el sector en el que está su empresa, y terminó levantando una ronda de financiación con ellos, solo por contar la idea. Claro. Que si te hubieses callado y decir, es que no me apetece que contarla porque a ver si me la van a copiar, no hubieses llegado a ese punto. Yo creo que la verdad lo que estás transmitiendo, aparte de la madurez, es la seguridad en las ideas que uno tiene y en el proyecto que uno tiene. Y como bien has dicho, ese proyecto y esas ideas, el mejor para llevarlo a cabo vas a ser tú. Con lo cual, cuanto más gente lo conozca, mejor. Características como tener claro que quieres montar un negocio, tener claro, como nos acabas de decir, con quién montarlo. Y aún así, algo fundamental que no todos los emprendedores hacen, que es el pacto de socios, es fundamental. Lo recuerdo porque hoy Wilfredo Jurado, nuestro CEO, no puede estar acompañándonos porque tiene otras responsabilidades, pero a una de las emprendedoras que pasaron por aquí y que ya llevaban avanzado bastante, no tenían hecho ese reparto, incluso ese reparto de roles, que como tú bien has dicho, es decir, tener claro cada uno qué es lo que tiene que hacer y tener claro cada uno que aunque se ponga en común, tener esa pequeña independencia para gestionarlo de la mejor manera posible. Con lo cual, has tocado tener la idea, el reunirte de los mejores recursos humanos, el realmente legalizarlo o formalizarlo, más que legalizarlo, aunque no lo pases ante notario, sí formalizarlo, es decir, que tengáis claro cada uno cuál es el rol que os toca. Y ahora pasaríamos a cómo llegáis a vuestros clientes. Es verdad lo que hemos estado hablando ahora mismo, que sois personas que estáis siempre muy bien relacionadas, que no sois perezosas a la hora de ir a diferentes sitios, a diferentes ambientes, y que os abrís mucho explicando vuestras ideas. Pero más allá de ahí tenéis un portfolio, presentáis la empresa de alguna forma, tenéis un público diana o más bien por los encargos que os van llegando de otras empresas. Nosotros principalmente tenemos 2 canales de venta. Hacemos muy poco marketing. De hecho, si os metéis en nuestra web loopier.es, es una landing page. Sencillamente es una landing page con un formulario de contacto. No hacemos redes sociales, no hacemos contenido, no hacemos publicidad de pago, no hacemos SEO. Obviamente es algo que está ahí, pero no tenemos a nadie de marketing. Y nuestros 2 principales canales son, el primero, boca a boca. Es algo que en el mundo de startup tecnológica es muy fuerte. En el momento que tú trabajas con alguien, funcionas muy bien, y normalmente es un grupo social muy cerrado, en el que todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene referencias de todo el mundo. Oye, pues este tío, un montón de grupos, de foros, de tal, oye, pues este tío ha trabajado muy bien conmigo, o alguien, estoy buscando alguna empresa en tema de datos. Siempre nos llegan referencias de ese estilo. Y también tenemos una fuerza muy grande de ventas. Nuestro principal canal es personas de ventas. Nuestro ticket es alto, de más de 10.000 euros. Y al final te compensa tener gente dedicada 100% a contactar startups, a contactar empresas. Por ejemplo, una cosa que hicimos nosotros muy bien, nosotros trabajamos con mucho fondo de inversión, en el que básicamente entramos en el fondo con una startup sin que el fondo lo sepa. Bueno, quiero decir,
no por ningún secreto ni nada. Entramos a una startup como cliente que tiene, digamos, Axel, por ejemplo, que es un fondo muy importante, invertido. Intentas moverte por la red de startups que tiene invertidas, y una vez ya tienes 3 o 4 casos de éxito dentro de su red de inversión, si ellos ya no se han percatado, porque normalmente se suelen percatar, tú puedes ir directamente y decirle, oye, mira, estos son mis casos de éxito en la empresa Pepito, la empresa Carlos y la empresa Álvaro, y estos son los resultados que hemos dado. ¿Qué te parece si lo vamos expandiendo al resto de tu portfolio? Ha sido, yo creo que la mejor jugada que hemos hecho, porque al final le estás matando varios pájaros de un tiro. Uh-huh. En el momento que ya entras en un fondo, es el propio fondo el que te está vendiendo a las startups. Uh-huh. Pero principalmente fuerza de ventas. Tenemos equipos de SDRs y de ventas, y pues mucho relaciones públicas, mucho moverte por los eventos, y al final no somos una empresa de masas, no se nos conoce la masa, pero en nuestro nicho se nos conoce bastante bien, y creo que ese es el objetivo. Ya se hará marketing cuando más adelante, pero bueno, de momento nuestro foco está ahí porque es lo que nos está funcionando. Y está cubierto con inversión en ventas. Yo creo que el tema comercial, como se denomina, o que la mayoría de startups o de empresas que inician es donde menos ponen el foco. Yo no sé por qué, porque no tienen mucho rodaje, pero realmente es bueno tener una idea, pero es fundamental venderla. Y para eso tienes que tener un departamento fuerte y comprometido de ventas, con capacidad de llegar a mucha gente, y con constancia y con un sistema determinado de programación. Cuando empezamos los tres, Ramiro y yo nos dedicamos a la parte de operar, y Daniel sencillamente no hacía otra cosa que no sea vender. Claro. Él no programaba, sabe programar un poco, no apenas entraba en la parte de negocio. Él solo se dedicaba 8 horas al día a vender, a hablar por teléfono, a ir a eventos, a escribir correos, reuniones. O sea, un socio exclusivo de ventas. Y creo que para mí esa fue una de las decisiones clave dentro del éxito de la empresa. Sinceramente, tener una persona dedicada a comercializar el producto. Sí, porque es una labor importante, es una labor dura. Muchas veces, o la mayoría, sobre todo cuando iniciáis, esa puerta fría. Ahora es verdad que como tenéis un nombre es más sencillo porque llegáis a través de otros contactos que ya han trabajado con vosotros y que evidentemente son ese otro ejército de ventas al que no pagáis, pero que realmente con la reputación os está haciendo llegar más clientes. Y de verdad que es fundamental a los alumnos que nos escuchen y a otros emprendedores, que muchos de ellos piensan que solo tener una gran idea, alguien, enseguida un CEO, alguien de marketing siempre, realmente las redes sociales, el marketing por sí solo no vale. Es decir, seguramente en algunas startups sí, evidentemente, pero fundamentalmente en la mayoría necesitan un buen departamento de ventas. Y yo creo que eres de los pocos que iniciando su emprendimiento, ya lo tienes consolidado, pero que tampoco llevas muchísimos años como emprendedor, tienes claro, y además lo dices como algo fundamental, que el equipo de ventas tiene que existir, un responsable de ventas, y que se ocupe y se encargue exclusivamente de eso, de contactar, de llamar, de enviar correos, de detectar nuevos sitios a los que visitar. Total. Yo creo que es un mensaje muy importante el que estás dando. Yo espero que estén tomando buena nota a quien nos escucha, porque es fundamental lo que nos dices. Una vez tenéis contactados esos clientes, ¿cuál es el mayor trabajo que os encargan? ¿Cuál es el proyecto típico o tipo que más desarrolláis en la mayoría, y qué tipo de empresa? Me has dicho tecnológicas, fundamentalmente. Sí. Uh-huh. Nuestro principal cliente suelen ser, aunque bueno, en el portfolio tenemos un poco de todo, pero sí que es cierto que nuestro principal segmento son startups de base tecnológica,
de reciente, que acaban de levantar una ronda recientemente, una de sus primeras rondas, más o menos, y que al final, en cuestión de datos, lo tienen todo por hacer. Con todo me refiero, vale, tú tienes una base tecnológica, por lo que normalmente sueles tener una aplicación, móvil, web, algo digital de lo que se pueden extraer datos. Nosotros construimos todo el embudo desde que se recoge el dato, se procesa y se reparte a las diferentes personas que requieren de ese dato, ya sea en paneles, ya sea en bases de datos a las que accedan, ya sea sistemas, en muchos casos, que requieran de esos datos para funcionar. Y básicamente lo que hacemos es, nosotros ya tenemos piezas prehechas, damos un servicio, entre comillas, productizado, de tal forma que nosotros tenemos piezas de código que son como un Lego, en el que a mí me viene un cliente y me dice, necesito tal, tal y tal. Probablemente de anteriores proyectos yo ya tenga esas piezas de Lego ya prehechas. Por tanto, únicamente tengo que coger la pieza A, la pieza C y la pieza T, juntarlo, personalizarlo y ajustarlo al cliente. Y al final lo que eso te permite es, primero, ahorrar mucho tiempo. Cuando tú estás en un mercado de servicios, estás vendiendo tus horas, realmente es un mercado de horas y de recursos humanos. Aquí, en el momento que metes tecnología, lo que estás haciendo es poder crear más margen entre comillas el precio hora y tu verdadero coste. A mí, un desarrollador me cuesta más o menos 50 euros la hora. Si yo más o menos la hora la estoy vendiendo a 90, si tengo esos bloques de código que me ahorran a lo mejor X horas y eso se repercute en que en todo el proyecto el coste por hora del ingeniero me está resultando en 20 euros, ¿ok? Significa que estoy aumentando el margen y es nuestro objetivo al final, automatizar y productizar lo máximo posible el proceso, obviamente sin llegar a ofrecer nada genérico, porque es todo personalizado, pero pudiendo optimizar el margen lo máximo posible. Al final, ¿qué diferencia de la competencia? Que la competencia trabaja horas, trabaja ingenieros hora. Nosotros buscamos la productividad y la automatización. Y nada, principalmente ese es nuestro servicio. Luego ofrecemos también servicios de analítica, de analítica en decisiones complejas. Hacemos un proceso que se llama Complex Problem Solving a nivel de tecnología. Y bueno, básicamente es un poco resolver la problemática de, vale, necesito datos, tengo este sistema, ¿cómo recojo, filtro y envío datos a la gente que toma decisiones? Gente que toma decisiones que puede ser el becario. No estamos hablando solo de directivos ni nada. O sea, aquí la información tiene que fluir como si fuese un río, porque si no se terminan tomando decisiones en base a humo, nada, que es el mayor reto al que enfrentamos. La verdad es que lo que planteáis es que vosotros tenéis hecho un esqueleto de solución, es decir, una estructura ya que es lo que os diferencia de la competencia por el trabajo que vosotros habéis desarrollado durante años, por las startups que conocéis, por las demandas que habéis ido viendo y que os han ido pidiendo, y lo que haces es una especie de estructura que luego evidentemente adaptas a cada empresa porque cada empresa es diferente, pero que eso os facilita el ser mucho más competitivos y diría yo mucho más rápidos y mucho más flexibles a lo que os demandan. Es decir, yo visualizo ese embudo en el que vosotros recogéis la información, la preparáis, como bien decís, para los distintos canales a los que los tenéis que enviar, porque hay veces que la empresa te lo hace para un solo canal. O para un solo departamento. Vosotros estructuráis esa información para los diferentes canales donde las tengáis que transmitir, y me parece que que es un prototipo el que tenéis, que es el que os está haciendo que seáis mucho más competitivos y que tengáis esos buenos resultados, ¿no? Efectivamente, al final la gente
a la gente no le suele importar lo que hay entre medias, sino esto es como la caja negra que agitas y sale algo, te da igual lo que hay en la caja negra porque sale algo y es lo que quieres. Entonces al final tú le estás dando un input a ese sistema y te está dando el output que quieres. La gente, entre comillas, no pregunta, también porque no es necesario. Decir, oye, bueno, funciona perfectamente, es escalable, no tiene ninguna complejidad a la hora de, oye, hacer un cambio. También ofrecemos ese tipo de servicios. También entramos en sistemas que ya están hechos para añadir cosas. Y principalmente ese es nuestro principal servicio, más luego el tema de analítica. Sí. La verdad es que, según lo estás contando, yo creo que este año sí que va a ser un año fuerte en ese ámbito. Yo creo que hemos tenido un par de años de adaptación más a pedales, esa adaptación tecnológica más a pedales, y yo creo que estamos en el año de la optimización de esa adaptación, es decir, que una vez nos hemos ido transformando poquito a poco, es decir, yo creo que ha tenido que venir una pandemia, encerrarnos todos, que los negocios vieran la necesidad de adaptar todos sus procesos, porque no se trata solo de un solo proceso, es decir, tienes que convencer a toda la empresa que la adaptación tecnológica es mejor para todos ellos y para todos los departamentos. ¿Crees que este año va a ser ese, el año de la optimización, el de realmente rentabilizar esa primera inversión, esa primera transformación? Sí, yo creo que sobre todo este año y el siguiente van a ser los años del boom de la productividad. Y con ello me explico, no sé si conocéis GPT-3, la nueva inteligencia artificial que ha salido a mercado. Es una revolución. El mundo de la inteligencia artificial, y que es por el que nosotros estamos apostando muy fuerte este año, está sin duda reventando productividad. Mira, el otro día ayer tenía que hacer un vídeo promocional para otro proyecto que estamos trabajando, un proyecto social dentro de la empresa, y con un generador de guiones y con un generador de voces hice el vídeo en cuestión de 20 minutos. Luego al final, si queréis, lo pongo porque el resultado es increíble. Y es cuestión de decir 15-20 minutos lo que he tardado en hacer esto con una voz en off, con vídeos, con un guión. O sea, es algo que en cuestión de horas de gente me hubiese costado pues fácilmente 200 euros la persona en off. Los vídeos, 50-100 euros una persona que lo monte. El guión, otro rato haciéndolo. Y es algo que en 20 minutos y a coste cero hicimos. Y creo que el tema de la inteligencia artificial, ahora obviamente están los modelos base, pero a medida de este año y el siguiente año, en el que ya se vayan desarrollando soluciones concretas a cada cuestión, va a ser muy potente a todos los niveles. Desde nosotros estamos integrando inteligencia artificial en nuestras etapas de desarrollo, programando, en marketing, plantillas de venta, traducciones, todo, absolutamente todo, procesos. Creo que es el futuro, sinceramente. Se hablaba mucho de las criptomonedas y demás. No ha sido algo que me haya gustado nunca especialmente, porque nunca le he visto la aplicación real. Pero, por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse. Y la gente que dice, pero es que me van a quitar el trabajo. No, yo creo que viene a sustituir unos trabajos por otros. Igual que vino el coche, igual que vino el ordenador, e igual que millones de cosas vendrán y sustituirán el trabajo de mucha gente. Y realmente lo que está haciendo es democratizar recursos que a lo mejor en otros momentos, al necesitar, pues como tú bien decías, una voz en off para preparar un vídeo, diferentes, si eso lo tienes
de una manera más democrática, más accesible, lo que estás facilitando es que otras empresas puedan promocionarse y pequeñas y medianas empresas puedan acceder a ello sin tener que hacer una inversión importante. Yo creo que tienes toda la razón. Siempre el tema de quitan el trabajo, realmente lo que lo van a hacer es crear nuevos puestos de trabajo e incluso llegará el debate de si tienen que ser tantas horas de trabajo o si tienen que ser menos o si tienen que ser más días o menos días. Realmente lo que estás es avanzando y creo que es un error ir contra la tecnología, que lo único que tiene que ser utilizado Totalmente. es para facilitar, evidentemente, y para Totalmente. mejorar cualquiera de los procesos. Yo creo que es un hándicap para nosotros que hacemos formación in company en las empresas. Uno de los mayores problemas con los que nos encontramos es que interioricen que el proceso de transformación digital no es algo que vaya contra los trabajadores que están allí o contra un departamento, sino que lo utilicen como algo beneficioso en sus procesos tanto creativos como de propio trabajo. Yo creo que es un paso importante el que hay que hacer. Sí, sobre todo tener en cuenta que ahora mismo y sobre todo en España, yo estoy viendo un estancamiento a nivel de formación, de decir, es que esto me está quitando el trabajo. Te está quitando el trabajo, pero te está abriendo la oportunidad a aprender otro trabajo. Claro. Pero el problema es que nos enfocamos en lo malo, en esto me está quitando el trabajo, y mi objetivo es luchar contra ello, no buscarme las castañas por mi cuenta. Y creo que está siendo para mí el mayor error que está habiendo en esta sociedad, el decir, en vez de acompañar el avance y seguir educándonos, que por ejemplo es algo que a nivel en los países nórdicos es algo que se hace mucho. O sea, la gente allí no es he perdido el trabajo, me quejo. Es he perdido el trabajo, mañana mismo estoy haciendo una formación estoy empezando una formación de programación, por ejemplo. Al final, este tipo de cosas son las que considero que nos están retrasando muchísimo a nivel de sociedad. Totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros pensamos que la formación en general debe ser durante toda tu vida profesional, incluso durante toda tu vida personal. Yo creo que la apuesta por seguir formándose, y más en una sociedad como en la que vivimos actualmente, en el que los cambios son ya no en ciclos de 10, 15, 20 años, sino que en 3 años te han cambiado no solo la tecnología, sino los procesos productivos, con lo cual yo creo que el estar en constante formación es uno de los debes que tienen muchas de las empresas, es decir, invertir en formar. Desde luego, al final, lo que ellos ven como un gasto realmente es una inversión y es como poner a punto un motor. Si tienes todas las piezas bien engrasadas y bien formadas, al final va a funcionar mucho mejor que si tienes alguna rueda que va todavía a palos y no quiere adaptarse. Yo creo que tienes razón en eso, en que la mentalidad tiene que cambiar. Yo creo que las nuevas generaciones habéis perdido el miedo, evidentemente, a la tecnología que otras generaciones han podido tener, porque habéis nacido con ella, pero además porque creo que pese a lo que ahora se os denomina de generación de blanditos, yo creo que lo estáis teniendo bastante más difícil a la hora de buscar pues salidas profesionales, de consolidar esas salidas profesionales, y yo creo que eso lo que os hace es ser mucho más flexibles y adaptaros a las realidades a diario. Yo creo que Totalmente. Es un potencial que tenéis importante. Totalmente de acuerdo. O sea, al final creo que el quedarte quieto te lleva para atrás. Cuando tú al final te estás quedando parado, no estás aprendiendo, estás volviendo de tus pasos. Porque al final es algo que físicamente no pasa, pero que como todo el mundo lo está haciendo, te estás quedando atrás. En el momento en que te paras, si todo el mundo está avanzando, aunque físicamente no estés yendo para atrás, como conjunto lo estás haciendo. Entonces, creo que el buscar la formación ya no solo te da libertad. Esto me acuerdo mucho de una profesora mía en el instituto que me decía, al final es que la educación te da libertad. Cuando tú no tienes educación, no tienes formación, tienes bachillerato solo, que obviamente creo que hay mucha gente muy válida, pero por ejemplo,
cuando tu única formación es la ESO, no hablo de certificaciones, a mí las certificaciones me dan igual, llevo años para sacarme la carrera y ahí está. Pero cuando tú tienes formación básica, estás atado a los trabajos a los que puedes optar. Pero a medida que tú te vas formando, obtienes la libertad de elegir dónde quieres trabajar. Por ejemplo, en mi sector, en el tecnológico, contratar gente, Es dificilísimo. con los solicitados que está la gente, primero le tienes que dar unas condiciones increíbles. Que sí, seguro, guardería, coche, gasolina, salario competitivo, variable, formación, un entorno guay de trabajo, que si quiere trabajar desde su casa lo haga, todo tipo de psicólogo, todo tipo de cosas, y aún así el tío va a dudar y te va a decir, bueno, pero es que aquí me ofrecen no sé qué. O sea, nosotros ahora mismo ofrecemos, o sea, yo ya no tengo ni idea de cuántos beneficios de empleados ofrecemos. Te lo digo totalmente en serio. O sea, llega un punto que es gente que está tan demandada, Claro. porque tiene una formación acorde. Sí, vale, lo he dicho bien. Que es libre de elegir lo que le dé la gana. De elegir el salario, el sitio, todo. Y eso es la verdadera libertad, el poder, el no estar atado a unas condiciones de trabajo, a un trabajo y a decir, oye, pues hago lo que quiera cuando quiera. Sí, no, eso es lo que te da la formación. Como bien decías tú, no se trata de un certificado, sino realmente especializarte en algo que te guste, especializarte y seguir formándote a lo largo de tu vida. Es decir, porque al final los cambios van a ser continuos y la necesidad de que tú tengas que adaptarte a esa formación y a esos cambios, el único camino es la formación. No hay otro camino, no hay atajos. Y es verdad que al final lo que te va a permitir es que puedas seleccionar aquel trabajo que o bien por salario o bien por condiciones laborales, por tiempo, porque te dejen desde tu casa, puedas elegirlo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que al final el formarse, bueno, tuvimos una época que era mucho de titulación, pero ahora viene la época en la que evidentemente en Estados Unidos ya lleva años así, en el que realmente quieren saber qué sabes hacer y qué formación tienes en lo que te van a contratar. Muy especializada, no generalizada, no titulaciones muy genéricas, sino aquellos que se especializan en determinados procesos son aquellos que realmente están teniendo una mayor proyección. Totalmente de acuerdo. Siempre, la verdad es que son las 8:30 ya, es una hora, se nos ha pasado enseguida, porque es un lujo, lo decía al inicio, que empezábamos con un gran emprendedor, y la verdad es que es un lujo escuchar cómo transmites con sencillez, sin ningún engolamiento, cuál es el proceso de un emprendimiento, cuáles son los puntos claves que tú crees que tienes que tener. Y yo creo que para mí desde luego ha sido un lujo escucharte, pero siempre pedimos a nuestro emprendedor que si hay otros emprendedores que están escuchándole, si hay otras personas, no emprendedores, personas que tienen una idea, simplemente una idea, ¿cómo les animarías a este proceso creativo, a este proceso arriesgado que es el de emprender, el sacar adelante una idea? ¿Cómo los motivarías? Pues yo aquí quiero comentar dos cosas. Lo primero, la mejor forma de empezar a emprender es hacer algo. O sea, tan sencillo como hacer algo. ¿Que quieres abrir una tienda de pasteles? Te vas a la calle con un papel, ves la zona, dices, vale, pues este local me gusta, voy a ver la zona. Ves la zona, ves que no hay pastelerías cerca. Preguntas a la gente, oye, tema de pastelerías tal, conoces a tu cliente. Estás haciendo cosas. Igual que digo de hacer eso, acércate al cliente y verifica si ese problema es real o no. Yo siempre he tenido, uno de mis mentores siempre me decía, si tú en un mes, excepto contados emprendimientos, si tú en un mes no has sido capaz de validar que ese negocio tiene futuro, y no digo de validar con vender, sino de validar, de decir,
tengo 5 cartas de compra de cliente, o tengo 150 personas interesadas en esto por una campaña de marketing. Hay 1000 formas. 1000 formas. Cada proyecto va a tener su público y va a tener su vía de validación. Mira, yo me acuerdo en un evento que se llama Startup Weekend, que se hace aquí en Madrid, en Sevilla, no sé en qué más destinos. Se hace por todo el mundo, pero hay un montón de destinos. Yo estuve en el de Madrid de 2018. Era un fin de semana en el que básicamente empezabas con una idea y con un equipo que se hacía allí. O sea, las ideas se pensaban de allí, no podías llevarte nada ya hecho, se pensaban en el momento, se votaban las mejores, se hacían equipos, pero no de decir, pues necesito un tío de ingeniería, necesito tal. No, o sea, formabas equipos con la peña que habías conocido hace 20 minutos y que prácticamente que le molaba tu proyecto, que era buena gente, os juntabais. Y si esto empezaba la tarde-noche del viernes, el domingo por la mañana tenías que haber validado la idea y haber pitcheado esa idea pues bueno, tenías un público de inversores, había un premio y demás, jueces. Ya ves, de un viernes por la tarde a un domingo al mediodía, tenías que haber validado una idea. Me acuerdo que nosotros quedamos segundos y premio del público. La verdad que el equipo era increíble. Se nos fue una chica porque estaba mala, otro chico se nos fue porque era un concierto y nos quedamos 3. Un malagueño que es un tío de la hostia, que todavía sigo llevando con él, y un americano que apenas hablaba español, que estaba de permiso de trabajo por aquí, por Madrid. Mira, nos fuimos a validar, pivotamos 4 veces durante el sábado o 5. Nos fuimos a validar a la Plaza Mayor, esto era en el campus de Google, que está ahí al lado de Madrid Río. Nos fuimos a la plaza a la Plaza Mayor no, nos fuimos a la plaza del Palacio Real, que serían las 10 y pico, y vamos a cenar ya. Nos tenías que ver a mí con la chaqueta de la moto, a un malagueño y a un negro, prácticamente siguiendo a la gente para encuestarla en la plaza esa, que había 4 personas, porque no te podías cruzar con alguien y pararle, sino tenías que seguirle. La peña corría de nosotros. Pues ahí validando, lo que era una aplicación era como un asistente como un guía 24 horas por chat. Hicimos un MVP con una cuenta de Facebook, y por lo que repartimos por la noche, la peña ya nos estaba preguntando por la noche, en plan, oye tal, quiero ir a no sé dónde, ¿qué recomiendas? Por la mañana un montón de mensajes. Eso es validar tu producto. Eso es decir, la gente ya lo está usando. De hecho, creo que está por ahí, si buscas Startup Weekend Pitch Day 2018, por ahí hay un montón de pitches que al final te das cuenta de que es gente que ha validado en 2 días. O en nuestro caso, en cuestión de una noche y la mañana siguiente, o sea, de horas. Entonces dices, tienes una idea y llevas un mes parado. Que si haciendo estrategias, que si tal, me ha pasado en emprendimientos. Haz algo. Haz algo tangible. Siempre recomiendo acercarte al cliente, a tu posible cliente, y preguntarle. Aunque sea, o sea, yo soy bastante introvertido y es un problema, pero a veces tienes que superar barreras y dificultades, porque es que si no, no llega a ningún lado. Oye, Sergio, pues ha sido un placer. No sé si el vídeo lo tienes para subirlo. Sí, joder, mira. Pues sí. Este es el anuncio, es 1 minuto y algo. Sí. Pero es todo generado por inteligencia artificial. Pues vamos a ello. ADHD is a challenge for children and their families. Lack of attention, impulsivity, and hyperactivity can affect a child's academic and social performance. But what happens when treatment is uncomfortable and inefficient? How much time and money are you willing to spend to help your child? With Fun Hears, diagnosing and monitoring ADHD is easier than ever. Our interactive games are therapeutic and help children improve in specific areas of ADHD, such as attention and memory. And with our real-time monitoring,
parents can measure treatment effectiveness and help their child improve. FunHears is an innovative, effective, affordable, and convenient solution for diagnosing and treating childhood ADHD. Download FunHears today and help your child overcome ADHD. Transforming the way we approach ADHD and breaking down barriers for brighter futures. Todo inteligencia artificial. Este es el punto al que hemos llegado. Pues la verdad es que yo creo que no podíamos terminar con mejor ejemplo que con el que tú nos has demostrado, el decir cómo adaptar tus negocios y cómo ver las nuevas tecnologías como una oportunidad. La verdad es que gracias a todos los que nos estáis viendo, y ya dejo a Sergio en este caso. Comenta Carmen que no se escucha. Bueno, pásanoslo. Tengo el link subido a YouTube, si no me equivoco. Pues pásanoslo porque a la hora de... Lo paso por aquí. De que Laura, que es nuestra responsable en hacer los vídeos, en montarlos, lo incluya ya con el sonido. Puede ser... o sea, creo que es la revolución, sinceramente. Uh-huh. Y sinceramente es el futuro. Es el futuro de hoy. Y para el futuro hay que trabajarlo en el presente. Así que muchísimas gracias, Sergio, por tus experiencias, por la manera en que te expresas y que lo transmites. Y gracias a todos los que nos estáis viendo, y cualquiera de las empresas y los emprendedores que nos estáis viendo y necesitéis evidentemente contratar la empresa de Sergio, por supuesto, poneros en contacto con él directamente a... Podéis escribirme a ssrueda@loopier.es, loopier.es, o por la web, un formulario, me comentáis si también cualquier idea, tenéis una idea, decís, oye, pues, ¿qué te parece, Sergio? ¿Qué consejo me darías? También, cualquier cosa, si queréis comentarme, escribidme, sois libres. Yo os responderé y os intentaré ayudar en lo que pueda. Perfecto. Y por supuesto, si entráis al instituto y preguntáis, nosotros os damos y os derivamos rápidamente el contacto de Sergio. Sergio, un placer. Hasta otro día. Muchísimas gracias, Noelia. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Gracias.